Cuando abrí aquella puerta y vi lo que estaba pasando, sentí que mi mundo se derrumbaba. Mis piernas temblaron, el corazón se me aceleró y por un segundo pensé que me iba a desmayar ahí mismo. No era traición, no era violencia. Era algo que jamás, en mis 72 años de vida, imaginé presenciar. Y lo peor fue que, en ese instante de puro shock, comprendí que tenía dos opciones: destruir a toda mi familia o hacer algo que nos cambiaría a todos para siempre. Lo que elegí va en contra de todo lo que me enseñaron, de todo en lo que creo. Pero salvó a las personas que más amo en este mundo. Y hoy, después de haber guardado este secreto durante tanto tiempo, por fin tengo el valor de contarlo. Hola mis queridos, me llamo Yolanda, aunque todos me dicen Yoli. O Yolanda cuando quieren sonar más formales. Tengo 72 años. Nací en 1953, el 23 de junio, allá en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco. Tierra de mariachis y tequila. Como mi papá siempre remarcaba con orgullo cada vez que contaba de dónde venía. Me vine a la Ciudad de México cuando era joven, con apenas 19 años, poco después de casarme. Ya llevo más de 50 años viviendo aquí, en esta ciudad que se volvió mi hogar, aunque el corazón todavía guarda esa nostalgia por el pueblito tranquilo donde crecí, donde aprendí a hacer tortillas con mi mamá, donde jugaba en la calle hasta que se metía el sol, sin preocupaciones. Hoy quiero contarles una historia que ocurrió en 2016, cuando tenía 63 años y que sacudió todo lo que yo creía saber sobre la familia, el amor y los límites que una madre es capaz de cruzar por sus hijos. Es una historia intensa, mis queridos, una historia que tal vez hará que muchos me juzguen, pero también que otros comprendan que la vida no siempre es blanco o negro. Antes de comenzar, quiero pedirles que le den like a este video, que se suscriban al canal y que me cuenten en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que mi voz llega a tantos rincones de este México tan grande. Cada like, cada comentario suyo me da fuerza para seguir abriendo mi corazón y compartiendo las memorias que guardé tanto tiempo. Y no olviden activar la campanita para no perderse los próximos videos, porque todavía tengo muchas historias que contarles. Para que puedan entender lo que ocurrió ese año, necesito regresar un poco en el tiempo y contarles cómo era mi vida, quién era yo y cuál fue mi camino hasta llegar a ese momento decisivo. No se puede empezar por la mitad, ¿saben? La vida está hecha de capas, de experiencias que se van acumulando, y cada decisión que tomamos es el resultado de todo lo que hemos vivido antes. Así que, acompáñenme en este viaje al pasado. Les prometo que todo tendrá sentido al final. Nací en una familia humilde de Tepatitlán. Mi papá, don Venancio, trabajaba en una fábrica de tequila. Era maestro tequilero. Mi mamá, doña Edith, era costurera. Hacía vestidos para las señoras del pueblo en una vieja máquina Singer que chirriaba toda la noche cuando había mucho trabajo. Éramos 6 hermanos en total. Yo era la cuarta, justo en medio. Teníamos una casita pequeña de 2 cuartos donde nos apretábamos, pero vivíamos felices, con un patio grande lleno de árboles frutales, guayabos, un naranjo, un árbol de aguacate que daba unos aguacates enormes que comíamos hasta empacharnos. La vida en Tepatitlán en los años 60 era tranquila, de esa forma que solo los pueblos conocen. Todos se sabían los nombres, las puertas se quedaban abiertas, los niños jugaban en la calle, mientras las mamás platicaban en las banquetas. Mi infancia fue feliz, a pesar de las dificultades económicas. No teníamos mucho, pero tampoco faltaba lo esencial. Siempre había comida en la mesa, aunque fuera frijoles con tortillas y huevo. La ropa nos la regalaban o mi mamá la cosía. Los juguetes eran muñecas de trapo, carritos de lata o trompos de madera que mi papá hacía. Crecí ayudando a mi mamá con los quehaceres de la casa, aprendiendo a cocinar, a coser, a cuidar de mis hermanos menores. Así era como criaban a las niñas en esa época, para ser buenas amas de casa, buenas esposas, buenas madres. Estudié hasta la secundaria, que era lo común para la mayoría de las niñas entonces. Después me quedé en casa ayudando hasta que llegara el momento de casarme. No existía esa historia de la universidad o la carrera para una mujer. El destino esperado era casarse, tener hijos y cuidar de la familia. Conocí a Fortunato cuando tenía 18 años, en 1971. Fue en un baile del pueblo, de esos que hacían los sábados por la noche, con banda tocando música norteña y rancheras. Él era amigo de mi hermano mayor, Ireneo, y había venido de la Ciudad de México a pasar unos días en el pueblo. Fortunato era 7 años mayor que yo, ya con 25 en ese entonces. Un hombre hecho y derecho, trabajador, maestro de obra en la construcción allá en la capital.
Recuerdo hasta hoy la primera vez que bailé con él. Yo llevaba un vestido rosa claro que mi mamá me había hecho, el cabello recogido en una cola de caballo, y estaba nerviosa porque no solía ir a los bailes. Fortunato me sacó a bailar, y mientras dábamos vueltas por la pista al son de una canción de los Tigres del Norte, me habló de la Ciudad de México, de lo enorme que era, llena de oportunidades, tan diferente a todo lo que yo conocía. Los ojos le brillaban mientras hablaba, y yo quedé encantada no solo con él, sino también con la idea de una vida distinta. Nos vimos a distancia durante algunos meses. Él regresó a la Ciudad de México, pero me escribía cartas cada semana, cartas hermosas, románticas, en las que me hablaba de sus planes para el futuro, de su sueño de formar una familia, de tener una casa propia. Y en cada carta hablaba de mí, de cómo había quedado fascinado conmigo, de cómo yo era la mujer perfecta para compartir esos sueños. Yo guardaba esas cartas en una caja de zapatos debajo de la cama. Las leía y releía hasta memorizar cada palabra. Después de 6 meses de noviazgo, me pidió matrimonio. Vino hasta Tepatitlán, habló con mi papá, hizo todo como se acostumbraba en esa época, derechito y con respeto. A mi papá le cayó bien, vio en él a un hombre trabajador, serio, de buen carácter. Mi mamá también lo aprobó, dijo que me iba a cuidar bien. Y yo estaba enamorada, emocionada con la idea de casarme, de tener mi propia familia, de vivir en la Ciudad de México, esa ciudad enorme que solo conocía por historias. Nos casamos en abril de 1972, yo con 19 años y él con 26. Fue una boda sencilla en la parroquia de Tepatitlán, con una pequeña fiesta en el salón parroquial. Usé un vestido blanco que mi mamá y mis hermanas hicieron juntas, trabajando durante semanas. No era un vestido de revista, pero era precioso. Tenía encaje, tenía pedrería y me hacía sentir como una princesa por un día. Fortunato estaba guapísimo con un traje oscuro que le prestó su patrón, el cabello peinado con brillantina y una sonrisa enorme en el rostro. Después de la fiesta, tomamos el camión hacia la Ciudad de México. Recuerdo la sensación de estar dejando atrás todo lo que conocía. Mi familia, mi pueblo, mis amigos. Lloré a escondidas durante el viaje, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba, mientras me alejaba cada vez más de casa. Fortunato se dio cuenta, me tomó de la mano y me dijo que la Ciudad de México sería nuestro nuevo hogar, que íbamos a ser felices allá. Y le creí, porque era joven, porque estaba enamorada, porque confiaba en él. Llegamos a la Ciudad de México una tarde de domingo y quedé impresionada con el tamaño de la ciudad. Todo era tan grande, tan ruidoso, tan distinto a Tepatitlán. Edificios altos por todos lados, autos que pasaban sin parar, gente corriendo de aquí para allá. Fortunato había rentado una casita pequeña en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad. Una vivienda sencilla, de 2 cuartos, sala, cocina y baño. No era mucho, pero era nuestro. Era el comienzo de nuestra vida juntos. Los primeros meses fueron de adaptación. Yo no conocía a nadie, no sabía moverme por la ciudad, tenía miedo de perderme. Me quedaba en casa, arreglando todo, cocinando, esperando a que Fortunato regresara del trabajo. Él salía temprano, a las 5 de la mañana, y regresaba al final de la tarde, cansado, con las manos callosas de cargar tabiques, de mezclar cemento, pero siempre llegaba con una sonrisa. Me abrazaba y decía que estaba trabajando duro para darme una buena vida, para los hijos que tendríamos. Quedé embarazada durante el primer año de casados. Leoncio nació en marzo de 1973. Un niño grande, de más de 4 kilos, que me hizo sufrir en el parto, pero que trajo tanta alegría que todo dolor se olvidó en cuanto lo tuve en mis brazos. Fortunato estaba orgulloso, repartiendo puros entre los amigos de la obra, diciendo que ya tenía un hombre en casa. Así pensaban los hombres en esa época, como si tener un hijo varón fuera un logro mayor que tener una hija mujer. 3 años después llegó Doralicia, en 1976, una niña preciosa, llena de cabello negro, que lloraba poco y dormía mucho. Era tan diferente de Leoncio, que había sido un bebé inquieto, que no dormía bien, que lloraba toda la noche. Con Doralicia todo pareció más fácil. Mamaba bien, dormía sus horas, era tranquila. Fortunato también estaba contento con ella, aunque, como era común en esos tiempos, prefería al niño. Y en 1979 nació Josefina, mi bebé, mi niña más especial. No es que la quisiera más que a los otros, pero ella tenía algo diferente desde chiquita. Era callada, observadora, sensible de una forma que los demás no eran. Mientras Leoncio y Doralicia jugaban, corrían y hacían relajo, Josefina se quedaba en su rincón con un librito, dibujando,
o simplemente mirando por la ventana, como si estuviera pensando en cosas muy profundas para una niña. La vida siguió su curso normal durante los años siguientes. Fortunato trabajaba en la construcción, subiendo poco a poco de puesto, de ayudante al albañil, de albañil a maestro de obra. Yo cuidaba la casa, a los hijos, y hacía chambitas de costura para ayudar con los gastos. Había aprendido con mi mamá, así que cosía para las vecinas, dobladillos de pantalón, ajustes de vestido, ropa de niños. No ganaba mucho, pero cada peso extra ayudaba a pagar las cuentas, a comprar ropa para los chamacos, a poner comida en la mesa. Eran tiempos difíciles, sí, pero también buenos, si me entienden. No teníamos lujos, no teníamos coche, no viajábamos de vacaciones, pero teníamos lo esencial. Teníamos comida, teníamos casa, teníamos salud y teníamos amor. Mucho amor entre esas 4 paredes. El domingo era día sagrado de familia. Yo preparaba un mole o unos chilaquiles, ponía el mantel bonito en la mesa y comíamos todos juntos, platicando, riéndonos, contando las novedades de la semana. Josefina creció y siguió siendo esa niña diferente. No le gustaban las muñecas como a Doralicia. Prefería estar leyendo o estudiando. En la escuela era la mejor alumna de la clase, siempre trayendo buenas calificaciones y elogios de las maestras. Yo estaba muy orgullosa de ella, pero también me preocupaba un poco. Me parecía que era demasiado seria para su edad, que no se divertía lo suficiente. Pero Fortunato decía que eso estaba bien, que una niña estudiosa tenía más posibilidades de tener un mejor futuro. Cuando Josefina terminó la prepa, en 1996, quiso seguir estudiando. A diferencia de mí, que me quedé en la secundaria, ella tenía la ambición de hacer algo más, de tener una profesión. No nos alcanzaba para pagar una universidad, no había dinero para eso. Pero ella descubrió un curso técnico de auxiliar de enfermería que era más económico y pudimos juntar el dinero para inscribirla. Estudió durante 2 años. Se tituló en 1998 y luego consiguió trabajo en un hospital pequeño de la zona, el Hospital General de Iztapalapa. Ver a mi hija titulada, trabajando, usando ese uniforme blanco de enfermera, me llenaba de orgullo. A veces, al verla salir rumbo al hospital, se me escapaban las lágrimas de emoción. Ella estaba construyendo su propia vida, tenía independencia, su propio dinero. Era diferente a mi generación, que dependía del esposo para todo. Josefina representaba a esa nueva mujer que estaba surgiendo, la que podía trabajar, estudiar, decidir su propio camino. Fue en el hospital donde conoció a Camilo. Era el año 2001. Josefina tenía 22 años. Camilo trabajaba como guardia de seguridad del hospital. Un muchacho alto, moreno, de modales educados. Tenía 24 años y también venía de una familia humilde. Había estudiado hasta la preparatoria y conseguido ese trabajo fijo que le daba estabilidad. Josefina empezó a hablar de él en casa. Decía que era amable, que siempre la saludaba en los pasillos, que a veces la ayudaba a cargar el material pesado de la enfermería. Un día me pidió que lo invitáramos a cenar a casa para conocerlo. Era un sábado por la noche, me acuerdo bien. Preparé unas enchiladas, que eran el platillo que mejor me salía. Arreglé la mesa con el mantel bueno y puse flores en el centro. Estaba nerviosa, como toda mamá que va a conocer al pretendiente de su hija. Camilo llegó puntual. Trajo una caja de chocolates Carlos V y un vino barato pero bien escogido. Saludó a todos con respeto. A Fortunato le dijo, «Señor Fortunato», y a mí me dijo, «Doña Yolanda». Durante la cena platicamos mucho. Nos contó sobre su familia, sobre sus padres que vivían en el interior del Estado de México y sobre sus 3 hermanos menores. Habló de su trabajo, de cómo le gustaba laborar en el hospital, aunque solo fuera guardia de seguridad, porque sentía que ahí contribuía a algo importante. A Fortunato le cayó bien. Después me dijo que parecía un muchacho serio y trabajador. A mí también me dio buena impresión. Educado, respetuoso, con buenos modales. Josefina y Camilo fueron novios durante 3 años antes de casarse. Un noviazgo formal, tradicional, con él viniendo a recogerla para salir y trayéndola de regreso a la hora acordada. A veces se quedaban viendo la tele en la sala de la casa, sentados en el sillón, mientras yo me quedaba en la cocina, pero siempre al pendiente, como hacemos las mamás. Otras veces iban al cine, paseaban por el parque o simplemente caminaban por las calles de la colonia platicando. En 2004 decidieron casarse. Camilo vino a hablar con Fortunato para pedirle oficialmente la mano de Josefina. Prometió cuidarla bien. Comenzaron los preparativos de la boda, escoger el vestido.
hacer las invitaciones, reservar la iglesia y el salón para la fiesta. Josefina quería algo sencillo. No había dinero para una gran celebración, ni le parecía necesario. Se casaron en noviembre de ese año, en una ceremonia bonita en la iglesia de la colonia, con una pequeña fiesta para la familia y los amigos cercanos. Recuerdo el día de la boda como si fuera ayer. Josefina estaba preciosa, con su vestido blanco sencillo, el cabello suelto con una flor prendida a un lado, y una sonrisa radiante en el rostro. Camilo estaba elegante con el traje que rentó, mirándola como si fuera lo más valioso del mundo. Cuando el padre les preguntó si se aceptaban el uno al otro, los dos respondieron sí con tanta seguridad y convicción que no había forma de dudar de su felicidad. En la fiesta bailé con Josefina ese vals tradicional de madre e hija. Mientras dábamos vueltas por la pista, tuve que contener las lágrimas que insistían en salir. Era una mezcla de alegría y tristeza. Alegría de ver a mi niña empezar una nueva vida. Tristeza de saber que ya no sería solo mía, que ahora tendría otra familia, otro hogar. Es un sentimiento que solo una madre entiende, ese de estar feliz y triste al mismo tiempo, de celebrar, pero también soltar. Se fueron a vivir a un departamento rentado en Nezahualcóyotl, como a 20 minutos de nuestra casa. Era pequeño, con un solo cuarto, sala y cocina juntas, pero era de ellos, era el nidito que estaban construyendo juntos. Josefina siguió trabajando en el hospital y Camilo también. Poco a poco fueron comprando muebles, electrodomésticos y haciendo de ese espacio pequeño un hogar acogedor. Los primeros años de matrimonio parecían felices. Venían a comer a la casa todos los domingos. Josefina me ayudaba en la cocina mientras platicábamos. Camilo veía el fútbol con Fortunato en la sala. Eran momentos bonitos de familia reunida, de risas y conversaciones. Josefina parecía feliz. Hablaba de su trabajo, de los planes que tenían para ahorrar y comprar algún día su propio departamento. Pero con el tiempo empecé a notar cambios sutiles. Josefina estaba más callada, más distante. La sonrisa ya no le llegaba a los ojos, como antes. Adelgazó un poco. Tenía esa apariencia de alguien que no está durmiendo bien. Las ojeras marcadas debajo de los ojos, la piel sin brillo, el cabello sin vida. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía que sí, que solo era cansancio del trabajo, que todo estaba normal. Pero el corazón de una madre sabe cuando algo no va bien, sabe cuando su hija está sufriendo, aunque ella intente ocultarlo. Empecé a observar con más atención. Noté que ella y Camilo ya casi no se tocaban. Antes, cuando llegaban, él la rodeaba con el brazo o ella le tomaba la mano. Ahora entraban separados, se sentaban lejos uno del otro. Parecían más compañeros de departamento que esposos. Camilo también había cambiado. Ese muchacho sonriente y conversador se había vuelto un hombre callado, siempre con el ceño fruncido, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Intenté conversar con él varias veces, preguntarle por su trabajo o por su vida, pero siempre respondía con monosílabos, desviando la charla hacia temas superficiales. Fue en 2007, 3 años después de la boda, cuando Josefina me dio la noticia de que estaba embarazada. Pensé que eso sería la salvación de su matrimonio, que un bebé traería de nuevo la alegría, la unión. Al principio, hasta pareció que sí. Camilo se mostraba más animado, más presente. Iba con ella a las consultas prenatales, ayudaba a preparar el cuartito del bebé en el pequeño departamento, compraba ropita cada vez que pasaba por una tienda. El embarazo transcurrió bien, sin grandes complicaciones. Josefina trabajó hasta el 8º mes y después pidió su incapacidad por maternidad. Cleonice nació en abril de 2008, una niña preciosa, llena de cabello negro y rizado, que lloró fuerte en cuanto salió de la panza. Yo estaba en el hospital cuando nació. La cargué apenas me dejaron entrar y sentí ese amor de abuela que es distinto, pero tan profundo como el de una madre. Los primeros meses con un bebé siempre son difíciles. Cleonice era llorona. Se despertaba varias veces por la noche. Tenía cólicos y no dormía más de 2 horas seguidas. Josefina estaba exhausta, con ojeras profundas, muy delgada, tratando de atender al bebé y a la casa, sabiendo que pronto tendría que volver al trabajo. Yo iba casi todos los días a ayudar, a cuidar de mi nietecita para que Josefina pudiera descansar un poco. Fue en esas visitas cuando empecé a notar más claramente que algo andaba mal entre ella y Camilo. Apenas hablaban. Y cuando lo hacían, era sobre cosas prácticas, pañales, recibos, citas médicas. No había caricias, ni besos, ni gestos de afecto. Dormían en lados opuestos de la cama, casi cayéndose de lo lejos que estaban. Una tarde, cuando Cleonice tenía unos 4 meses, Josefina se quebró.
Estaba dándole el biberón al bebé cuando empezó a llorar en silencio, con las lágrimas resbalando por su rostro. Tomé a la bebé de sus brazos, la acosté en la cuna, me senté junto a ella y le pregunté qué pasaba. Intentó decir que no era nada, pero insistí. Le recordé que era su madre, que veía su sufrimiento, que necesitaba desahogarse. Entonces, entre sollozos, me confesó que su matrimonio se estaba desmoronando, que ella y Camilo eran más amigos que pareja, que ya no había pasión, ni deseo, ni esas ganas de estar cerca. Dijo que se habían casado creyendo que era amor, pero que con el tiempo descubrieron que era más un cariño, un afecto, pero no el fuego que debería existir entre marido y mujer. Le pregunté si no era solo una etapa, si no sería el cansancio por el bebé lo que la hacía pensar así. Muchas parejas pasan por momentos difíciles después del nacimiento de un hijo, es normal. Pero ella negó con la cabeza. Dijo que no era eso, que el distanciamiento venía desde antes, que habían permanecido juntos por la hija, pero que ya no sabía si era correcto seguir viviendo una mentira. Me quedé sin palabras. Era mi hija sufriendo y pidiendo ayuda. Pero, ¿qué podía decirle? Yo pertenecía a una generación que no se separaba, que soportaba matrimonios infelices hasta el final porque así debía ser. Pero tampoco quería que mi hija pasara el resto de su vida infeliz. Le dije que, si de verdad ya no había remedio, si habían intentado todo, tal vez era mejor separarse de manera amistosa, que cada quien siguiera su camino. Ella lloró más. Dijo que no quería separarse, que Camilo le caía bien, que era un buen padre, un buen hombre, que el problema no era la falta de amor, sino la falta de pasión, de conexión física, y que eso los estaba matando poco a poco, creando una distancia que cada día crecía más. La abracé, la dejé llorar sobre mi hombro, pero no tenía respuestas. Algunos dolores no tienen cura fácil, algunos problemas no tienen solución simple. Los meses siguientes fueron tensos. Josefina regresó a trabajar cuando Cleonice cumplió 6 meses, dejando a la niña con una vecina durante el día. La rutina se volvió un ciclo agotador. Trabajar, cuidar a la niña, dormir poco, repetir al día siguiente. Camilo también trabajaba mucho. Hacía horas extras siempre que podía para mejorar la situación económica. Se veían poco y cuando lo hacían, las conversaciones giraban solo en torno a la niña o a las cuentas por pagar. Cleonice crecía preciosa, lista, llena de personalidad. A los 12 meses ya caminaba. A los 2 años hablaba bastante. Era una niña alegre, risueña, que amaba jugar, pero también muy observadora. Aunque era chiquita, se daba cuenta de que algo raro pasaba entre sus papás. Me preguntaba por qué su papi dormía en el sillón a veces, por qué su mami lloraba en el baño, por qué no hablaban como los papás de sus amigas. Cada pregunta de Cleonice era como una puñalada en mi corazón, porque no tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a una niña de 2, 3, 4 años que a veces los adultos no saben resolver sus propios problemas? Veía a mi hija y a mi yerno deteriorarse, alejarse cada vez más, aunque siguieran haciendo esfuerzos por mantener las apariencias frente a la niña. En 2012, cuando Cleonice tenía 4 años, Camilo se fue de la casa por un tiempo. No fue una separación formal, más bien un intento de darse espacio, de entender qué quería cada uno. Se fue a vivir con un amigo durante un par de meses. Josefina se quedó sola con Cleonice y fue un periodo muy difícil.